Dios les bendiga. Voy a dar un capítulo más de mi testimonio. Llegué muy gravísimo del rancho. A mediados de marzo del 83. Y alguien le dijo a mi esposa, ¿verdad? Después de que llegué bien grave, ya se me había acabado el seguro. Alguien le dijo a mi esposa, llévalo al seguro social. Pero pues ella sabía que no tenía ya seguro. Habían pasado muchos meses. Pero le dijeron, tú llévalo a urgencias y pues llévalo, y si no te lo aceptan, pues lo llevas a otro lado. Y entonces le ayudaron a llevarme al seguro social, a urgencias. Y cuando me llevó a urgencias, sacaron una camilla y me introdujeron a urgencias. Y pues ahí me recibieron y me internaron. Ya me internaron bien los doctores, después de pues darle una regañada a mi esposa en la situación que yo iba, ¿verdad? Pues me quedé internado. Entonces, después de unos días, parece que 2 días, algo así, como a medianoche me dijeron los doctores, te vamos a meter una sonda intercostal. Pues sí me anestesiaron, pues yo no sentí general, ¿verdad? La anestesia, y me pusieron una sonda, un sello de agua. Al otro día, cuando desperté ya temprano, pues yo ya estaba con la sonda, ¿verdad? Así amanecí, el sello de agua. Bueno, estuve algunos días ahí y luego le dijeron los doctores a mi esposa, lo vamos a enviar a trasladar desde a Orizaba. Y después de unos días me trasladaron a Orizaba. Entonces ahí llegamos a Orizaba, ¿verdad? Ahí mismo se fue mi esposa, ¿verdad? En la ambulancia, y llegamos a Orizaba. Estuvimos en Orizaba y en el tercer piso. Es un edificio grande, el hospital de ahí de Orizaba. Compone de 6 pisos. Yo estuve me internaron en el tercer piso. Ahí en esa sala había 8, era una sala amplia donde había 8 enfermos. Estaban 4 así y 4 para el lado que yo estaba. Entonces ahí llegamos. Pues fue, ¿verdad?, tremendo. Después de unos días ahí, pues la situación se me complicó. Estando ya ahí, se complicó mi situación, ¿verdad? Entonces le dijeron a mi esposa, me dijeron a nosotros, ¿sabe qué? Vamos, dice, a ponerle, dice, otro sello de agua. Y bueno, le dijimos, doctor, pues está bien. En realidad, pues estaba yo en manos de puros especialistas, neumólogos. Y procedieron, ¿verdad?, a ponerme el otro sello de agua. Entonces me subieron al quirófano, pero pues esta vez no me anestesiaron ni en el quirófano, no. Esta vez, ¿verdad?, yo ya pues yo podía estar de pie. Entonces me pusieron a un lado ahí del quirófano y de pie ahí. Me dijo el doctor, va a ser de pie, dice, porque no lo vamos a poner en la cámara del quirófano. Y le digo, bueno, doctor. Entonces me pusieron el equipo aquí abierto nomás donde me iban a hacer la incisión, y ya me dijo el doctor, había un ventanal ahí, usted dice, enfrente de la ventana estaba el pico de Orizaba. En ese tiempo tenía mucho hielo arriba. Entonces me dice, usted dice, ve allá, dice, estaba la figura, ¿verdad?, pues panorámica muy bonita, ¿verdad?, del pico de Orizaba. Estaba enfrente de ahí del ventanal de la sala esa donde yo estaba. Y usted vea eso, dice, y nosotros, bueno, de pie.
Entonces procedieron los doctores, ¿verdad? Y como yo tenía las incisiones, la incisión pasada que ya me han puesto, entonces estaba muy hinchado mi costado. Y en realidad, pues sí me anestesiaron ahí, sí, y no agarraba mucho la anestesia. Pero me dijo el doctor, no agarra la anestesia, te va a doler un poco, me dice. Le digo, doctor, pues adelante. Le digo, pues ya más dolor, dice, yo creo que no me puede dar. En realidad, ¿verdad? Los doctores eran especialistas y procedieron, ¿verdad? A meterme a hacer esa incisión y a meter la manguera, a abrir el tórax y abrieron el tórax y me metieron la manguera. De eso pasó aproximadamente 20 a 25 minutos, no más. Rápido hicieron ese trabajo. Y quiero de esta manera, ¿verdad? Pues como les dije, enseñar esto, lo que yo tengo aquí. Esta incisión de abajo fue aquí en Coatzacoalcos. Esta son Orizaba y esta de arriba, las tiras donde quisieron hacer mi Minatitlán. Entonces esas son las incisiones del sello de agua. Es una manguera de látex que meten para hacer el sello de agua, como de 1 metro y 20 centímetros de largo, porque parado yo daba hasta el suelo el depósito, un frasco de 3 litros. Ahí conectaban y entonces yo podía moverme parado y podía yo cargarla o otra persona llevarla. Estaba largo. Entonces me pusieron esa incisión y me regresaron ya con los dos sellos de agua, las 2 mangueras puestas ahí, y me regresaron a la sala, ¿verdad? Donde estaba yo hospitalizado, ahí al 3er piso. Entonces, pues fue difícil la situación estando ahí, pero también fue a la vez, pues puedo decir, maravillosa, porque pues Dios se manifestó, ¿verdad? Ahí. Nosotros siempre confiando en Dios, en donde quiera, hablando de Él y confiando en la situación que estaba, en la situación que andábamos, pero confiando en Dios. Mi esposa ahí conmigo, ¿verdad? Gracias a Dios, siempre. Miren, en la situación que nosotros nos encontrábamos, yo en esa situación, pues como verán, pues no tengo nada que decir, que eludir. Miren, mi cuerpo, ¿no? Mi físico, y ahora en esa condición como estaba enfermo, ¿verdad? Pues era, pero así, en esa situación, Dios permitió que diéramos gracias con las enfermeras, con los doctores inclusive. Mire, tanta confianza, tanta gracia que hallamos, ¿verdad? Que pues ahí las enfermeras, ¿verdad? Empezamos a hacer una amistad con las enfermeras que nos atendían y todas las enfermeras se portaron muy bien, ¿verdad? Muy bien, gracias a Dios. Hallamos gracia con ellas y bueno, y le hablábamos de la palabra de Dios, le decíamos y bueno, ahí durante todo el tiempo que estuvimos, ¿verdad? Y había una enfermera, ¿verdad? Que me decía a mí, ¿verdad? Me decía a mí, porque me inyectaba a diario, venía, ¿verdad? Y me decía, pues, ¿verdad? Le preguntaba a mi esposa, ¿cómo está mi flaquito, verdad? Así se refería a mí, ¿verdad? Ya vengo, dice, a inyectarlo. Era muy amable la enfermera. Entonces esa enfermera, pues, ayudó. Todas las enfermeras nos trataban muy bien, pero inclusive esa enfermera le enseñó a mi esposa ahí a tender las camas, le enseñó a inyectar, cómo tenía que hacer y todo lo que le enseñó, le enseñó que viera cómo ponía para ponerle los sueros. Todo eso le enseñaron y hallamos tanta gracia, ¿verdad? Que las enfermeras le sugirieron, ¿verdad? A mi esposa que fuera con la
eh, con la persona que estaban a cargo de ahí, de todas las enfermeras, y a ella le dieron, con la trabajadora social, y a ella le dieron un pase permanente para que pudiera entrar y salir en la labor permanente, y también las enfermeras pidieron que se le llevara también una charola en las comidas. Las 3 comidas le traían a ella también, y le dieron una colchoneta. Mi esposa se dormía a un lado de mí, ahí abajo, todo el tiempo que estuvimos ahí. Es que Dios se manifestó de una manera maravillosa en esta situación que estábamos. Entonces mi esposa conmigo ahí, y mi madre, ¿verdad? También, que es la que siempre nos acompañaba, mi esposa y mi madre de la familia, nadie más, solamente ella, ¿verdad? Y mi madre y mi esposa. Y aquí quiero, ¿verdad?, hacer un paciente con esto de mi testimonio, ¿verdad?, en cuanto a mi madre. Mi madre viajaba pues cada 20 días, cada 15 días, ¿verdad?, pues a verme. Y ella utilizaba el medio de transporte, un tren que de Coatzacoalcos iba a México. Entonces pasaba por Orizaba, venía, parece que de Mérida, el meridiano. Entonces ella se venía a ese tren porque era muy económico el pasaje en ese tiempo en el tren. Y así, ¿verdad?, ella juntaba y se venía pues a vernos, ¿no?, a darme la vuelta, a verme cómo estaba. Mi madre siempre, ¿verdad?, siempre estuvo conmigo así, y mi esposa. Quiero decirles, ¿verdad?, que pues ya mi madre, ¿verdad?, hace aproximadamente 1 año y días, ¿verdad?, para ser más exacto, el 17 de julio del año pasado, ¿verdad?, mi madre ya se fue con el Señor. Yo le pedí a Dios, ¿verdad?, le pedí a Dios que me concediera, ¿verdad?, estar con ella, ¿verdad?, y cuidarla en los últimos días, ¿verdad?, y en sus últimos días, ¿verdad?, cuidarla y atenderla, ¿verdad?, y como Dios siempre, ¿verdad?, me ha escuchado las peticiones. De hecho, ¿verdad?, yo pienso que pues soy consentido de Dios, porque Dios siempre, Él me ha concedido las cosas. Entonces me concedió Dios que ahora que mi madre estaba bastante enfermó, ¿verdad?, gracias a Dios mi madre no sufrió, ¿verdad?, nosotros la cuidamos, estuvimos ahí, y Dios me concedió, ¿verdad?, ese privilegio de poder, ver que mi madre, ¿verdad?, se iba con el Señor ahí, ahora sí, en mis manos, en mis brazos ahí, tocándole su pecho, ¿verdad?, y su cabeza ahí, ¿verdad? Fue una bendición de Dios. Mi madre ya está con el Señor, ¿verdad? Ya, entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, por eso. Y mi esposa, ¿verdad?, pues sigue con nosotros, todavía seguimos en la lucha, ahí vamos. Entonces así Dios, ¿verdad?, se manifestó ahí. Mire que habían 8 enfermos en ese lugar, 4, 1, 2, 3, 4 y 4 para lo que yo estaba. Y venían las personas de afuera y empezamos a hablar a las personas que venían a ver sus enfermos. Empezamos a hablarles de la palabra y mi esposa empezó a hacer amistad con ellas, ¿verdad? Y amistad y hablarles de la palabra, pues eran de ahí del lugar y de lugares más cerca que nosotros veníamos. Y oiga, mire, Dios se manifestó ahí, mire que venían y no nos faltaba absolutamente nada en cuanto a necesidades. Nos traían papel, jabón, pasta, cepillo de dientes, talco, todo eso le traían a mi esposa para mí, ¿verdad? Entonces, para que lo usara yo, y todo eso me traían, y algunas cosas también le dejaban, que era un apoyo económico. Gracias a Dios, ¿verdad?, sí se manifestó el Señor, ¿verdad? No nos faltó nada en cuanto a eso, ¿verdad?, de la gente. También, ¿verdad?, las enfermeras
hablaban y se unían, ¿verdad?, para apoyarnos de esa manera. Tanto, ¿verdad?, que así fue nuestra estancia ahí. Muchas cosas hermosas se manifestaron, ¿verdad?, ahí para nosotros. A pesar de la situación que estaba yo viviendo así tan grave, bueno, había también, venía en ese entonces un doctor ya grande, era un maestro de estudiantes que estaban estudiando neumología. Venía un grupo, pues cada 15 días más o menos, venía un grupo de doctores jóvenes que estaban estudiando, los traían ahí y un grupo como de una docena de jóvenes estudiantes de neumología venían con un doctor, ¿verdad?, grande, muy amable el doctor, ¿verdad? Los traía porque en realidad ahí en Orizaba no había otro caso como el que yo tenía, pues yo tenía 2 mangueras y ya los traía el doctor, ¿verdad? Y se rodeaban alrededor de mi cama ahí, todos, y ya el doctor les explicaba, ¿verdad?, viendo los sellos de agua y viendo mis radiografías, porque todos mis papeles yo los tenía ahí a la mano, que los solicitaba, y ya les explicaba, les decía cómo era esto y por qué tenía 2, entonces lo que era el problema que yo tenía. Y decía, pues solamente hay este caso, él tiene 2, no hay otro, no ha habido otro, por eso es que lo traía a esa clase. Me agarraban a mí como el conejillo de la India, ¿no? Para darle clase a los estudiantes. Bueno, entonces venía por periodos así, cada 15 días, a veces cada semana venían, y pues ya los doctores, ¿verdad?, también pues los pasantes, ¿verdad?, los doctores de medicina, pues ya una vez que estaban ahí, ¿verdad?, pues se iban y algunos me dejaban, pues ahora sí que algún apoyo, ¿no?, económico, y bueno, se iban. Y así pasaron los días, iban pasando los días. Entonces, una ocasión que vino el doctor, ya le dijo a mi esposa, ¿verdad?, yo seguía así y mi situación se iba agravando un poco, entonces una ocasión le dijo el doctor a mi esposa, la llamó, le dijo, mija, ven acá, mamá le decía, mamacita, ven acá. Y ella dice, tu chamaco el muchacho, tu esposo, ¿quién sabe? Dice, yo te voy a decir la verdad. ¿Quién sabe? Dice, si él, dice, se recupere, si él pueda vivir después de estas situaciones. Yo te quiero decir que, bueno, solamente aquí, pues solamente Dios puede obrar. Y ya le digo, mira mamá, te voy a decir, a él, dice, no se le puede operar. ¿Por qué? Porque el pulmón, dice que cuando nosotros operamos los pulmones es cuando tienen cavernas que están perforados. Entonces la operación es para curarle esas cavernas, sellarlas y curarle para que entonces ya no se salga y que se expanda el pulmón. Para eso es una operación. Pero él dice, ya no tiene pulmón, lo está echando, dice. El pulmón ya se destruyó, lo está echando ahí, dice. Ya no hay. Entonces no hay que operarle. Es la verdad, mija, le dice. Yo te digo, si él llegara a sanar, va a quedar con secuelas. Él puede quedar, dice, loco o ciego. Bueno, así fue, ¿verdad?, lo que le dijo el doctor, aquel doctor, ¿verdad?, neumólogo, el maestro, ¿verdad?, que llevó a los estudiantes. Le dijo a mi esposa, bueno, doctor, entonces, pues pasaron los días. Dice que pasaron los días, ahí estábamos, ¿verdad?, así de esa manera, con las visitas que dialogábamos con los doctores. Y había doctores muy neumólogos que venían, ¿verdad?, cada semana, que pasaban y
y doctores muy amables, ¿verdad? Que nosotros aprovechábamos ahí, ¿qué cosa? Hablarles de la palabra del Señor, hablarles de Dios. Aún en la situación en que estábamos, nosotros manteníamos la fe y la confianza y creíamos que Dios podía obrar en mi vida. De hecho, yo nunca pensé que me iba a morir. Nunca. Entonces, también había doctores que, contrario, ¿verdad? Que pues no hallamos uno, ¿verdad? Gracias y más si hablábamos de las cosas de Dios, ¿verdad? Pues hay doctores que no aceptan, ¿verdad? Había un doctor que se llamaba Ángel Hernández, hasta tocayo de apellido, ¿verdad? Neumólogo que venía también. Ese doctor venía y me veía. Entonces una ocasión, ¿verdad? La agarró contra mi esposa, ¿verdad? La llamó para allá ¿verdad? Y le estuvo pues dando, ¿verdad? Reclamando y diciendo, ¿verdad? Y haciéndole sentir mal, ¿verdad? Le decía de esta manera. Dice, tú entre de poco, dice, ya no vas a caber en el elevador y él dice, se va a morir de flaco. ¿Por qué hacía esto? Tal vez porque veía que se nos atendía bien, que se nos daba la comida y todo ahí, ¿verdad? Lo que teníamos, veía, y pues al mejor eso le incomodaba. Pero pues no pasaba más de ahí, ¿verdad? Mi esposa me dijo así, bueno, dígalo, no pasa más de ahí, le digo. Entonces, pasaron los días y yo me fui un tiempo, me agravé. Entonces me agravé un tiempo, ya que pasaron los días, ¿verdad? Meses, que tuve ya un promedio de 3 meses, estuve ahí internado en ese hospital. Entonces me apeoré, me vi muy grave y como yo me agravé, decidieron los doctores subirme al 5º piso. ¿Qué era el 5º piso? El 5º piso era una sala, un cuartito, ¿verdad? Donde había pacientes. Nomás había 4 pacientes y ahí estaban. Ahí subían los que se agravaban. Era como, vamos a decir así, como terapia intensiva. Porque ahí en ese cuartito estábamos 4 y enfrente estaba un cuarto que era el cuarto frío. Cuando las personas morían, rápidamente lo sacaban de ahí y lo metían al cuarto frío, mientras su familia, mientras los entregaban a sus familiares para que pues se lo llevaran ya a sepultarlo. Pues tanto fue que me agravé que me subieron a ese 5º piso, ahí, a esa sala donde había 4. Ahí estuve por días. Entonces, pues sí, en realidad así era, porque llegaban ahí los que estaban graves, yo veía, metían uno y pues al rato pues ya lo sacaron porque ya se había ido y lo metían ahí. Otro de acá al lado, pues ya al rato otro que estaba al lado mío y le decía a mi esposa, pues de ahí me toca a mí. En realidad, ¿verdad? Pues en la situación, pues todavía yo sentía, ¿verdad? Tenía, pues le digo, sentido del humor para darle valor a mi esposa, ¿no? Y de esa manera se entiende, ¿no? Entonces, pero bueno, y así traían más, se moría una allá, otra acá, y me brincaban. Bueno, yo ¿cuándo ahora sí? Bueno, tanto, ¿verdad? Que me fui mejorando y nunca me sacaron para meterme al cuarto frío. Tanto que el doctor no se muere. Y me fui mejorando y me volvieron a bajar al 3er piso. Me bajaron al 3er piso y ahí en el 3er piso, ¿verdad? Pues ya seguimos completando el tiempo ahí. Me seguí recuperando un poco. Y pues
decidieron los doctores, los neumólogos vinieron y me decían, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar con el director, dice, para mandarte, dice, a Puebla, para que en Puebla, dice, te operen, porque ahí había especialidades más para operar. Entonces, esa fue la decisión de los doctores. Después de un tiempo de estar ahí, ¿verdad? Fue la decisión de mandarme a Puebla. Entonces, pasaron los días ahí y empezaron los doctores, ¿verdad?, a hablar entre ellos y con el director de mandarme a Puebla, porque pues ellos ya no podían hacer más. Si había que operar, ellos no iban a operar ahí, eran las operaciones las hacían en Puebla. Entonces dijeron ellos, no, pues si este hombre no se muere, ¿no? Si está aquí, pues hay probabilidades que viva, ¿no? Pues vamos a mandarlo para que ya pues lo operen. No sé cuál sería el objetivo de los doctores, porque pues como me había dicho el doctor a mi esposa, yo ya no tenía pulmón para hacer una operación. Bueno, de ese pulmón, no del pulmón izquierdo, pero pues había probabilidades tal vez de ponerme una prótesis o no sé cuál sería para la operación. Entonces pasando eso, se juntaron los neumólogos, los doctores y hablaron con el director y le dijeron pues del acuerdo que habían tenido para que me mandaran, para que me enviaran a Puebla, para que en Puebla pues decidieran sobre mí si me iban a operar o a ver qué era el siguiente paso para allá. Entonces pues sí, dijo el director, vamos a tramitar el envío, dice, para que se vaya a Puebla y allá. Entonces tramitó el envío y cuando él vio los papeles se dio cuenta ahí que ya no tenía seguro, que no tenía seguro, que había estado ahí sin seguro. Entonces, ¿verdad?, mandó a llamar a mí, los doctores, no podemos mandarlo porque no tiene seguro. No, pero doctor, no podemos mandarlo. Bueno, hay una discusión, ganó él, lo vamos a regresar a Coatzacoalcos. Mandó a traer a mi esposa y le dice, mire, ¿por qué está aquí sin seguro? Yo no sé, doctor, yo lo llevé al seguro, me internaron y me lo internaron, me dijeron te vaporizamos. Yo me vine. Y ya le dijo el doctor, mira, si te hiciera cuenta de 3 meses de lo que tienes que pagar, dice, sería muy grande la cuenta y no. Pues sí, doctor, que usted me cobre lo que me cobre, pues yo no le pagaría porque no tengo dinero. Todavía, dice, vamos a esperar, dice, que venga una ambulancia de Coatzacoalcos y para regresarlo. En cuanto venga una ambulancia, le avisamos para que lo regresemos a Coatzacoalcos. Pasaron como unos 7 o 8 días para eso, cuando vino una ambulancia de Coatzacoalcos, la avisaba, y en esa ambulancia me regresaron a Coatzacoalcos. Llegué a Coatzacoalcos, ya habían hablado los directores de los seguros desde allá con el de Coatzacoalcos. Ya nomás llegué, ahí se reportó la ambulancia y ni siquiera me bajaron de la ambulancia. Ya dijo el director, ¿saben qué? Llévenlo a su casa y ya la ambulancia la misma ambulancia, ¿verdad? Ahí me regresó a la casa con los sellos de agua y todo, y así me desahuciaron. Y llegué a Coatzacoalcos, ¿verdad?, ya desahuciado de los doctores. Que el Señor les bendiga y vamos a continuar más adelante.